Señores, regresamos con el tercer bloque aquí en Habla el Pueblo. Tiene que ver con la sociedad, con un sector de poder importante como es la minería y una gran deuda. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque. Ahora que se habla mucho sobre la minería, sobre el tema de Tía María que nunca fue, sobre el tema de Conga que nunca fue, se habla de una gran deuda social y sobre todo la deuda ambiental que ha dejado un sector importante de la minería. Nuestro panel va a analizar este tema en la jornada de hoy. Jerónimo, ¿qué te parece esta deuda social que crea la minería, si es que crees que existe? No, creo que existe y es enorme, o sea, es enorme. Lo que nuevamente considero es que el Estado debe participar mucho más activamente en el que esta deuda pueda reducirse o al contrario, más que una deuda debería haber un activo, o sea, los lugares donde la mina trabaja con pasivos indiscutibles, o sea, deberían tener utilidades, deberían ser beneficiados por la riqueza que se está generando. Hay mil trabas desde los gobiernos regionales, mecanismos de obras que no funcionan, SNIP. Hay empresas mineras que tienen voluntad, algunas más que otras, pero no podemos nuevamente delegar o en todo caso excusarnos ante la burocracia, la corrupción, las trabas para no actuar. Es un rol del Estado de poder destrabar, mejorar la comunicación para que esta deuda se vaya reduciendo, digamos, progresivamente, pero que se reduzca. Y el Estado no puede evitar esa responsabilidad porque estamos viendo muertos, heridos, zonas contaminadas y el Estado sigue lavándose las manos, decir que lo intentó, y son errores que se vienen repitiendo décadas. No se puede conseguir, por ejemplo, Roberto, creo que el distrito o el segundo distrito más pobre de todo el país está en Cajamarca. Es impresionante. Con Yanacocha ahí tantos años. Claro, y no podemos echarle la culpa solamente a Santos. Ni a Yanacocha solamente. Claro que no. Acá hay un trabajo conjunto. Es una opción del Estado. No, yo rescato lo de Jerónimo, el tema de cuál es el error del Estado, ¿no? Porque tenemos dos clases de minería, no nos olvidemos. Tenemos la minería, la formal y la minoría informal. Y la minoría informal, voy a empezar por aquella que más destruye, por la que no paga impuestos, por la que le saca la vuelta permanentemente al Estado y finalmente se vuelve una gran red de corrupción que va desde el pequeño funcionario minero, de la policía, etcétera, y que se olvidan de fiscalizar, hasta las más grandes autoridades que terminan financiando partidos políticos, entre otros. Y la minería legal, aquella de la que reclama Jerónimo, que ciertamente lamentablemente no está jugando el papel que quisiéramos. Y no esto es un tema de solamente ingresos, sino también del rol del Estado para ver qué se hace con esos ingresos. Hay ejemplos como el de San Marcos, por ejemplo, en Ancash, donde el producto de los recursos han sido utilizados de mala manera. Se han utilizado en hacer un estadio de 15.000 personas cuando hay 4.000 o 5.000 habitantes, dejando de lado aquellos proyectos que te generan desarrollo como la agroindustria, etcétera. De tal manera que acá el rol del Estado debe de jugar un papel sumamente importante, no solamente regulador, sino también de proyección de futuro. Sí, en San Marcos falta agua y hay un estadio impresionante. Doctor Iraceta. Bueno, en realidad el Estado lo que ha hecho es dejar al pueblo con las mineras, ¿ya? En una confrontación que es irracional, porque el dueño de los recursos, en este caso son productos porque son provechos no renovables, le corresponden al Estado. Por lo tanto, si el Estado concede permisos de exploración y después de explotación, tiene que fijar reglas claras para disminuir los costos, los pasivos ambientales. Por ejemplo, se discute el agua. ¿Cuántos años yo viajaba a ver de los 80? En los 80 de repente paso por la laguna de Ticlio y veo relaves, y nunca habían existido relaves, pero estaban los relaves y nadie decía nada. Y empezaba la contaminación por ese lado también. Le hago una pregunta, doctor. Hacia el Mantaro. Aprovechando lo que usted dice, ¿se tiene que fijar normas claras o se tiene que hacer cumplir las normas que se fijan? Bueno, reajusta tus normas porque no se puede tirar el relave al río, porque ahorita tenemos un problema con el Niño. ¿Cómo se llama este cerro? Condoraque, no sé cómo se llama, donde en San Mateo los relaves están al costado del río. Si hay una lluvia terrible, como se imagina alguien, hay un pronóstico de que si eso se desembalsa, va a formar un dique de 100 metros de altura.
Y un embalse de 100 metros de altura significa la destrucción de todo. Por eso tamborá que metas en la cabeza que puede haber un conflicto. Pero mira el rol del Estado. Quiero completar la idea. En la secundaria me enseñaron que las zonas más ricas en oro eran Acarí y la zona de Bolívar, Patás, Parcoy y Buldibuyo. Eran los 3 puntos de minera en La Libertad. Hasta ahora no he escuchado que hay problemas en Bolívar, en Patás, Parcoy y Buldibuyo. Y allí no sé qué han hecho, pero desarrollan su minería de la manera más normal. Abandonaron Acarí. Pero sin embargo, Acarí, ¿ya? Bella Unión, la zona de Atiquipa, la zona de Chala, la zona de Atico y la zona de Ocoña están en las zonas más pobres del país. Yo iba a pasar mis vacaciones casi toda la década del 80. La gente no tenía que comer y con la pesca, porque hubo un niño que destrozó todo y vi morir miles de aves, empezó a ir a sacar tierra de esas minas y las timbaletas las llevaban a la playa. Les prohibieron porque el mercurio se iba al mar rápidamente. Empezaron a ir a los socavones y ahí comienza la gran migración a la minería informal o ilegal, como quieras llamarle. Pero eso no tiene que ver en nada con la actividad minera, sino con la desidia del Estado. Sí, pues eso también es real. Y yo te hago la misma pregunta, Jerónimo. ¿Se trata de crear nuevas normas o se trata de hacer cumplir las normas con las que se establece un contrato de ambas partes? La pregunta, buena pregunta, igual un poco retórica. Por supuesto que hay que cumplir las normas, o sea, para eso están. Pero no se trata de crear nuevas normas, sino de hacer las que ya hay existen, normas ¿no? que deberían ajustarse también. O sea, el doctor Iaceta recordaba, hay un proyecto minero, no recuerdo el nombre, que trabaja Minsur en Puno. Yo estuve ahí hace unos años, el 100% o cercano al 100%, porque no fue una encuesta, estaba de acuerdo con el proyecto minero. Muy cerca ahí, en Puno, la gente estaba completamente en contra. Hay proyectos como Cerro Verde que funcionan. Entonces, no se trata ni de satanizar la minería, pero hay un mal manejo de comunicación, de confianza, también de hacer cumplir la ley. Hay muchas mineras que no cumplen la ley, porque tienen organismos de fiscalización que no son eficientes. ¿Qué genera esto? El impacto político. Yo sí creo, y es interesante que usted esté acá, que hay algunas normas o unas situaciones donde el Poder Judicial debe ser particularmente exhaustivo. No, digamos, tú me chocas, ¿me entiendes? Me denuncias, yo te denuncio. Sí, está bien que siga su proceso regular, pero cuando hay tomas sensibles, como por ejemplo, no cumplir una norma de fiscalización ambiental en una zona minera, siendo conscientes del conflicto que va a generar esto entre la población, debería haber una comisión extraordinaria, un poder judicial ad hoc para poder investigar con más severidad esto, porque esto ocurre en muchas zonas. Hay normas de fiscalización ambiental que no se cumplen y esto desencadena problemas terribles de movilización. En el Poder Judicial hay eso, porque te acuerdas, las salas nacionales nos movíamos por todo el país, ¿ya? Y para pacificar y eliminar las homonimias y las requisitorias. Yo estuve en una fiscalía ambiental, disculpe, no tenían plata ni para el taxi. O sea, crean estas normas, como tú dices, una fiscalía ambiental, pero luego no tienen recursos, no tienen carro, no tienen celulares. Entonces dices, acá hay un doble discurso que debe atacarse también. No sé cuando se creó esta sala móvil, se le redujo el costo, porque si creas muchos, entonces la burocracia te come. Pero sí ya se ha hecho a bajo costo. Pero yo quiero agregarte algo. Por ejemplo, para mí sería un paradigma, un proyecto para descontaminar el río Mantaro. Estoy convencido de que eso no va a ser de la noche a la mañana. Entonces a la población hay que decirle, si por siglos nos han dañado, no pidamos soluciones de la noche a la mañana, pero sí proyectos de soluciones progresivas, lo que estamos hablando en el tema político, de soluciones progresivas, y te voy a demostrar que se puede hacer. Y ahí sí imponer a las mineras el reajuste para que empiecen precisamente las labores de prevención. Claro, porque si existen 20 normas que permiten el control de la minería, ¿qué gano teniendo 40 normas si las 20 que tengo ni siquiera las puedo hacer cumplir, como este tipo de fiscalías? Como por ejemplo el hecho de que a las minerías a cada rato les ponen multas.
que no sirven de nada. Se las perdonan también, ¿no? Y muchas se las perdonan seguramente, pero la minería te saca números, no se pasa hasta el contador y dice, a ver, ¿de cuánto es la multa? 100.000 soles, y yo si hago esto acá, no importa si es incorrecto, pero gano 800.000 soles, hermano, 100.000 soles, paga tu multa. Hoy nomás. día Roque Benavides se ha quejado en esta gran feria minera que hay en Arequipa de que realmente no se le están dando la atención ni se está dinamizando las inversiones, así que veremos qué realmente está pasando. Bueno, es la queja del otro lado. Se une a nuestro panel don Pedro Gamio, ex viceministro y conocedor de este tema. Don Pedro, bienvenido al programa. ¿Qué le parece de este tema? En primer lugar, es muy diferente lo que está ocurriendo con Expomín hoy. El año pasado 100.000 personas visitaron, fue un acontecimiento trascendente, importante. Ahora muchísimas menos personas hay en el país. Se respira a que estamos en crisis. ¿En el sector minero? No, en el sector minero y en el sector nacional, en el país en general. Hay una caída profunda de la demanda. Yo quisiera citar una frase de un expresidente chileno que un taxista en el país hermano del sur me lo recordaba, me decía, la minería nos paga la olla a los chilenos. En el Perú no existe ese grado de conciencia de que un país que no tiene la educación que tiene Singapur, vive esencialmente sus materias primas, necesita el sacrificio de 2, 3 generaciones para cambiar ese modelo de desarrollo. Pero entre tanto, cortar la arteria del país significa un costo que no vamos a poder asumir. 1. 2. Tampoco es cierto que acá a un lado están los buenos y al otro lado los malos. Ese es un discurso que en los propios empresarios mineros tiene que cambiar. Acá se ha dicho algo que es interesante reflexionar. El 85% de las multas van al Poder Judicial y eso significa a las calendas griegas. Entonces no existe una actitud de sacar adelante una institucionalidad ambiental. Hoy, por ejemplo, hay un cuestionamiento al desarrollo de OEFA y los sistemas de fiscalización que a mí me genera inquietud, porque en el fondo nosotros necesitamos tener las mejores prácticas en el país. Pero más que cuestionamiento, disculpe, ha habido una reducción de sus labores, o sea, han sufrido un golpe. No, más que reducción de sus labores, están impedidas de multar, salvo que haya un daño grave. Sí, les han... Por 3 años tienen una restricción en la posibilidad de sancionar. Por otro lado, hay también, y es cierto que al principio pudo haber errores en algunas multas. Estas multas se han reducido. Pero de ahí a cuestionar la institucionalidad ambiental, a querer traerse abajo la institucionalidad ambiental, es un extremo. Y el otro tema, que también se ha mencionado acá, son 42.000 pasivos mineros, heridas abiertas en todo el Perú. 42.000. Que no han sido sanados, que no han sido recuperados. Entonces la imagen de la población es eso que ha ocurrido en esta zona histórica minera, puede producirse en el lugar donde yo vivo. Entonces, hay que cambiar ese patrón. Por ejemplo, hay una buena señal, las multas, lo que recaudó EFA ha pasado a un fondo para remediar pasivos de hidrocarburos, pero falta un fondo similar, evidentemente mucho más relevante, porque hay mucho más minería que hidrocarburos en cuanto a ámbito territorial impactado en el Perú, para remediar pasivos. Y esto va a ir cambiando la impresión que tiene la gente y ganando la licencia social tan importante que nos haga darnos cuenta que no podemos en 24 horas renunciar a un posicionamiento. Este es un país forestal, pero también es un país minero. Sí, claro, sin duda. Creo que nos ha ubicado don Pedro Gamio en estos aspectos. En unos instantes más vamos a ir con las llamadas telefónicas del público, con las redes también. Tenemos una nota de Juan José del Castillo. Creo que no podemos dejar de lado algo tan importante como esa cifra que nos ha lanzado Pedro Gamio. En algún momento yo pensé que tal vez podía ser algo inferior, pero 42.000. Para 42.000 pasivos en un inventario país que tienen que ver con lugares con relaves abandonados. Y nos preguntamos por qué la gente duda del desarrollo minero en el país. Yo creo que... Y aparte, estoy completamente de acuerdo con usted en no satanizar a ambos lados. Efectivamente, las mineras le hacen un bien enorme al país y a los países que cuentan o que gozan de la minería. Pero tampoco podemos satanizar, como usted bien lo dice, a las personas que de alguna manera se quejan, y también activistas políticos que hacen sus cálculos y promueven, levantan
porque se les sataniza como si fueran los diablos, cuando pueden no ser los demócratas que deberían ser. Pero hay activos que utilizan en un escenario electoral, con fines políticos sí, pero no deberían existir. El Estado, teniendo conciencia de estos enormes pasivos, lo que debería hacer es tratar de remediarlos o tener actitudes que reflejen eso. Pero ahí están los que aprovechan políticamente. Sí, Ollanta se paró frente a una plaza, le dijo Agua Boro. Agua Boro, Sí, claro. y él es el quien mata realmente todas las inversiones. Él es el gran responsable. No hables de matar las inversiones, Lo terrible Andrés. es que ni agua, Ni oro. Ni oro, ese es lo peor. ni agua ni oro, pero hay un elemento que debemos tomar en cuenta. En el país tenemos los pasivos desde el virreinato, ¿ya? Incluidos los pasivos humanos. Cuando yo era practicante en Derecho, practicaba en un juzgado laboral. Cada año se moría un montón de gente con la neumoconiosis y la silicosis, porque trabajaban. Ahora eso ha mejorado. Sí, sin lugar a dudas. Eso ha mejorado. Entonces, no se van a remediar de la noche a la mañana, pero no podemos renunciar a la fuente de riqueza que nos da la minería. Lo que Pero tenemos tampoco que... podemos renunciar al hecho Pero de por eso, denunciar los pasivos. pero no podemos pedir que se corrija todo de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso, una actividad y algo que demuestre que sí vamos por el camino Y hay otro correcto. elemento importante. No se exige el cumplimiento de la ley a todos por igual. Es decir, también hay la presencia de una minería ilegal que no podemos ser indolentes frente a eso. Acabo de ver unas fotos satelitales de La Pampa, en Madre de Dios, y la situación es crítica. Pierde el Perú y pierde el planeta entero. Estamos golpeando el corazón mismo de nuestra Amazonía. Entonces, hay que distinguir la mina de socavón, donde el informal puede formalizarse, porque esa no daña seriamente el medio ambiente, tiene que seguir protocolos y las mejores prácticas hoy, pero la mina en lecho de río, el explotar oro en lecho de río arrojando cianuro y mercurio es una irresponsabilidad que atenta contra no solamente el medio ambiente, contra la vida, el cuerpo y la salud de las Contra la personas. humanidad. No, claro, y ahí podría añadir el hecho de que es la principal fuente de trata de adolescentes en la región. Usted utiliza satélite, que ahora tenemos el contrato del satélite francés mientras construyen el peruano. Y los drones, con ambos sistemas tecnológicos, usted tendría el control del movimiento de una pelota de fútbol y nadie le puede romper la mano o doblar el brazo al satélite o al dron. Necesita tener jóvenes, 200 o 300 jóvenes técnicos peruanos calificados en lectura de fotos satelitales y en seguimiento de las fotos del dron. Y usted tendría operativos reales, la fiscalía, No, claro. la policía, y no como es ahora, que es la policía local o el Ministerio Público local y llegan y ya no encuentran a nadie. Yo he entrevistado a fiscales de Madre de Dios que me cuentan que tienen información sobre redes de trata, de contaminación, como los mineros ilegales, y no pueden hacer nada, porque están de brazos cruzados, porque no hay actitud política para poder hacerlo. Permítame ir con una llamada telefónica. El debate está súper interesante, pero el público también quiere participar de este debate. Vamos con una llamada y seguimos con el panel. Tenemos un informe del J también. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Buenas Adelante. noches, ¿cómo está usted? Estaba llamando porque creo que justamente el tema de la deuda social de la minería es muy importante y debería de interesar creo que a toda la teleaudiencia, ¿no? Ya que realmente la minería es quien destruye nuestro ecosistema, la naturaleza, y realmente lo único que buscan es beneficiarse son los gobiernos al recibir algún tipo de regalías en cuanto a ello, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que luchar porque la minería realmente también pueda mejorar las zonas donde están trabajando y también puedan dar una buena calidad de vida, que es algo que no se ve, ¿no? Muchas gracias. Ok, sí, tiene usted razón. Janine, algunos mensajes que están llegando a las redes. Precisamente, Pepe, Doris Zambrano nos escribe y nos dice que la minería tiene con el Perú una deuda social y una deuda ecológica que no son reconocidas por las grandes empresas depredadoras. Ernesto Cárdenas también opina y nos dice que la explotación minera sería bien recibida en las comunidades nativas si las tomaran en cuenta y las hicieran participar en algo de sus ganancias. Muchas gracias, Yanni. Vamos a ver qué nos ha preparado el J para este bloque. La minería es una de las principales actividades económicas en el Perú, pero para muchos tiene una inmensa deuda social. Preguntemos a las personas qué opinan al respecto de este tema. Creo que sí, por supuesto, porque la minería actualmente pues, está contaminando, ¿no?, el medio ambiente. Claro, ya le digo, por los problemas que hay dentro de la sociedad con las personas que trabajan.
por ejemplo, ¿no? Hay gente que no son bien remuneradas, gente, por ejemplo, que tienen un impacto social, digamos, de enfermedad. Lo que invierten en minería no se ve reflejado en la economía que hay en Perú, ¿no? No tiene deuda social, la minería es una necesidad urgente que el Perú tiene que explotar eso, pues. Estamos socialmente enterrados, ¿por qué? Por falta de decisión. Pues. Por supuesto, lógicamente, tienen que contribuir. No solamente trae bienestar social, sino va a traer bienestar económico, va a traer educación y mejora para el departamento, ¿no? Yo he nacido en La Oroya y creo me debe la minería a mí muchísimo. Soy un hombre de alguna manera rico, tengo plomo en la sangre. En sí no cubren todo lo que es el canon, ¿no? No pagan todo lo que es el canon y tampoco se preocupan con el medio ambiente. ¿Y Cajamarca, cómo no crece por la minería? O sea, Puno, ¿cómo está? ¿Dónde están los que supuestamente van a dar trabajo para la gente? ¿Dónde está? Siempre pues no debe verse beneficiado el pueblo a través de todas estas cosas, ya que la minería afecta la tierra y no permite que siga produciendo. Muy bien, señores. Lamentablemente nos quedan solo 40 segundos por persona para tratar de hacer un resumen en este tema que es tan interesante. A ver, doctor Ibazzeta, empezamos por usted. A ver, dos temas. Primero, un problema de redistribución y falta de control del Estado. Eso de las entrevistas. El otro tema, el de La Oroya. No paremos la minería porque podemos generar la paradoja de La Oroya, que al no tener trabajo, no les importa si contamina o no contamina. Sí, quieren si tiene plomo en la sangre o no. Así es. Noruega, Australia, Canadá. Tenemos países, el caso de Noruega está entre los 5 países con mayor desarrollo humano del mundo y todavía tiene un importante rubro en la industria extractiva. Todo está en el cómo. ¿Estamos por la ruta? En el cómo trabajar, en cómo generarse la confianza de la gente, en cómo hacer una alianza estratégica de largo aliento, población, empresa, con el monitoreo de un Estado transparente, eficaz y, sobre todo, sanar las heridas abiertas a lo largo y ancho de los viejos territorios donde ha habido minería y enfrentar de manera inteligente y también eficaz la minería ilegal, porque es el gran riesgo sobre nuestros bosques amazónicos. Se nos va el tiempo. Jerónimo. ¿Cómo enfrentarlo? Efectivamente, y creo que es nuevamente labor del Estado el hacernos consciente de la riqueza que implica pertenecer a un país minero, pero también hacernos conscientes, también trabajar en luchar contra estos pasivos ambientales, en evitarlos. O sea, hay muchísimo por hacer. El tema no es estar a favor o en contra de la minería, sino efectivamente cómo trabajarla mejor. No es enfrentarse. Roberto, por favor, 30 segundos. Bueno, yo creo que finalmente la deuda social no solamente son los pasivos que te deja la minería, sino que con los activos producto del Perú, del trabajo minero, habría que preguntarnos qué hicieron los gobiernos. Tuvimos 14 años de crecimiento y qué se hizo con esos importantes recursos que tuvimos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber participado con nosotros. Dios mediante, mañana regresamos con más de Habla el Pueblo, a las 9 de la noche, en el nuevo horario. Lucha con firmeza.